Elle a été baptisée Sarah, mais le jour où elle a épousé le Christ, elle est devenue Marie à forma Dei. À l'âge de 28 ans, cette sœur de l'Institut Servante du Seigneur et de la Vierge de Matara va professer ses vœux perpétuels à la cathédrale de Notre-Dame de Luxembourg et devenir sœur contemplative. Le futur ne lui fait pas peur. La cosa hermosa de mi vida es mi futuro, es completamente en manos de Dios y no hay manos mejores. Y Él es omnipotente, Él ¿No es... piensas cómo voy a pasar toda mi resto de mi vida? A veces sí me pasa, pero eso es en tentación, porque el diablo no le gusta el abandono completo de las manos de Dios, no le gusta la paz que viene con nuestra vocación, porque nuestra vocación es uno de paz interior. Y aunque sufrimos cosas, sí, como todos, pero porque vivimos con Dios y ese trae paz, trae alegría. Y Dios no quiere, el diablo no quiere eso, no le gusta. Née aux États-Unis, dans un petit village, Marie est née au sein d'une famille catholique qui lui a toujours montré que le principal est d'aimer le Christ. Marie a encore deux sœurs qui elles aussi ont choisi de se consacrer au Christ et selon elles ont choisi la meilleure partie, même en ayant dû renoncer à former une famille. Es verdad que es un sacrificio porque tengo ejemplos aquí mismo, ejemplos de matrimonios, familias bonitos, hermosos, cristianos, bien católicos, y es un ejemplo hermoso. Y claro, es un sacrificio, porque cuando tienes un día que es... una crisis de vida. Claro, no tenemos un esposo de carne y sangre para quejarme o, no sé, a darme consejos así. Para consolar. Sí, pero no es un falta de algo, porque yo tengo esposo, soy casada. Soy casada en el máximo nivel, digamos, porque estoy casada con Jesucristo y Él es Dios y Él es mi esposo. Entonces, y además, Él tiene todas soluciones para mis problemas. O Él es la consolación de mi alma. O sea, cuando yo tengo problemas, no como no tengo a nadie, yo tengo a mi esposo. Y Él tiene a mí también. Entonces, compartimos todo, es lo mismo. Cristo resucitado. Cristo resucitado y Cristo crucificado también, porque claro, los esposos comparten todo, sus alegrías, sus sufrimientos, si necesitan consejo. Ahí también, o sea, sufro, pero sufro con mi esposo y él sufre conmigo. Cuando necesito un consejo, le pregunto. Le couvent de Saintes a reçu les premières sœurs en 2014. Aujourd'hui, il y a 7 sœurs contemplatives qui vivent en clôture et 4 sœurs apostoliques qui ont pour vocation l'annonce de la parole de Dieu. Marie a commencé par la branche apostolique, mais elle a fini par sentir l'appel à devenir contemplative. Me destinaron a Italia y ahí entré al monasterio y empecé mi vida contemplativa. Y ahí estuve 2 años y después me destinaron a venir a Luxemburgo, que no sabía que existía antes. pero ahora estoy muy contenta de estar en medio de la comunidad aquí y revisar también también la belleza del amor divino realmente que me traía el corazón, que sabía dentro, muy profundo, que el amor humano no podría llenar mi corazón, porque Dios puso un hueco en mi corazón que realmente puede ser llenado solamente por Él, con Él. La cérémonie publique des professions de vœux perpétuels sera présidée par le cardinal Ulrich
à la cathédrale de Luxembourg ce jeudi 17 septembre à 18h30.